De vuelta con ustedes y Nickmer Evans, nuestro invitado hoy del Movimiento Democracia e Inclusión. Mencionábamos antes de ir a la pausa que el escenario que plantea nuestro invitado es que surge un outsider y experiencias de eso no solo en Venezuela hay experiencias en toda la región de outsiders positivos y outsiders negativos. Mayoritariamente no son positivos, con dignas excepciones. Por cierto, Fujimori también fue un outsider, Así venía es, del mundo por universitario. Y precisamente de eso, de poder crear confianza, de poder, porque la segunda alternativa que plantea nuestro invitado es que pueda haber un movimiento que surja y genere confianza en la ciudadanía, que pueda tener el respaldo, la autoridad moral para ganarse la confianza de la gente, un país que según algunas encuestas no confían en los políticos, y lo más reciente que tenemos, que por cierto queremos aprovechar la oportunidad para mostrarlo, son números de Moore Consulting, lo usamos de la cuenta de Politics, @Politics, y de Andrés González, ya lo tienen en pantalla. Habla de un país que confía en las universidades, en las empresas privadas, en la Iglesia Católica y en los medios de comunicación. De esos cuatro, las universidades se llevan casi un 80% de confianza, 83.1%, las empresas privadas un 76%, la iglesia un 62% y los medios un 51%. Si nos vamos a lo político, de la oposición tradicional, los consultados solamente confían un 26%. Entendamos oposición tradicional, plataforma unitaria, nueva oposición, 24.4%, y el gobierno nacional tendría un 37.9%. Es decir, la gente confiaría más hoy en el gobierno que hasta en la oposición. Estamos hablando de un escenario electoral que se nos viene. Al menos que sume las dos oposiciones, que evidentemente lo supera, pero sin embargo no deja habría de ser... que ver si es posible, entonces, claro, vamos a la diatriba interna ese es el gran reto, sector, ¿no? Pero al final la verdad es que no supera un 30% la gente que tiene confianza en las direcciones políticas o de oposición o de gobierno, en la política tradicional. Se ha reiterado varias veces que el 70% de la población no se ascribe al final por ninguna de esas expectativas y que está en la calle resolviendo su vida y que está en la calle viendo cómo lucha y trata de no vincularse partidistamente. Creo que precisamente ahí, Carlos, es en donde debemos dar al traste, dar con la medida exacta de que lo que nos divide son los partidos. Cuando yo daba la declaración de la rueda de prensa, sobre el tema de retirarnos de la candidatura, recordaba inevitablemente las palabras de Bolívar, ¿no? Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, pues yo bajaré tranquilo al sepulcro. Si retirarnos contribuye a la posibilidad de la unión de la oposición, pues bien, pero no vamos a esperar a que caiga del cielo. Nosotros estamos proponiendo, ya desde hace varias semanas y seguimos insistiendo, en el hecho de que en Venezuela debemos asumir la responsabilidad quienes estamos conscientes y podemos salir a la calle sin bajar la mirada, viendo los ojos a la gente, acompañando a la gente en las luchas, que debemos empezar a construir en conjunto un referente ético, político distinto en Venezuela. Indiferentemente de que vayan a ser candidatos o no vayan a ser candidatos, vayan a continuar, vayan a ganar o no, yo creo que hay que hablar con María Corina Machado. María Corina, vamos a seguir conversando. Hemos iniciado un proceso de conversación en su momento. A María Corina no la catalogan como oposición tradicional. Sí, porque se ha mantenido relativamente el margen, aunque ella fue copartícipe de la Asamblea Nacional 2015 y su partido. Bueno, pero ha sido crítica permanentemente de todo este tipo de desmanes. Bueno, yo no le voy a pedir a ella que se retire ni nada por el estilo, bueno, pero los motivos por los cuales ella no se ha vinculado son los mismos que me llevan a mí a retirarme. A César Pérez Vivas también hay que invitarlo a reflexionar un poco sobre este tema. Y si él se mantiene efectivamente distante a esto, pues tenemos que empezar a construir un referente político distinto. Andrés Velázquez, que sea abierto a todo esto. Bueno, vamos a conversar también. Necesitamos generar un espacio distinto de referencia ética alternativa a los compañeros de UPP 89 que no tenían candidato. Yo creo que eso es un partido referencia desde el punto de vista ético, que tiene además una propuesta ética desde hace muchísimo tiempo en este sentido. Entonces, a Emilio, pues a extenderle la mano también para que pensemos, no tomemos el tiempo más allá de si hay primarias o no.
e incluso de si hay elecciones presidenciales o no. Es hora de hacer las cosas con los tiempos distintos a lo que nos los marque la agenda de la corrupta cúpula del chavimadurismo y de distanciarnos también de la cúpula del G4 y empezar a generar un espacio distinto en Venezuela. Estoy convencido de que eso es posible y que estos, entre otros nombres, podrían ser referencia importante e interesante para conversar, pero del otro lado también. O sea, del otro lado la gente del PCB, con Figuera, del otro lado la gente del bloque, del tercer bloque histórico que está constituyendo Ibrahim Esté, la candidata o precandidata Marías Pueblo, o sea, hay referentes éticos de un lado y del otro que lo que tenemos es que ponernos a pensar en Venezuela en algún momento y dar al traste con lo que realmente estamos convencidos que hace daño al país, que no somos nosotros, sino los que están en el poder y los que agarraron las migajas del poder y empezaron a repartírselas también. Claro, porque además el problema de fondo es que la gente hoy no está conectada con estos temas, ¿no? Y si no se logra un referente o no se logra de alguna manera rescatar esa conexión, sea primaria, sea presidenciales, sea elecciones de gobernadores, de alcaldes, de lo que sea, la gente no va a votar, porque la gente no confía en los políticos según las encuestas. Mira, la posibilidad de que logremos persuadir a la mayoría de la población venezolana a que vaya a votar a unas primarias y unas presidenciales es que nos vean verdaderamente convencidos de que tenemos un plan, de que tenemos un objetivo y además que los que encabecen la cosa tengan la moral y la ética en alto para decir que estamos en el país luchando por la transformación del país, ¿no? O sea, creo que es insostenible la posibilidad de que nosotros pretendamos convocar a la gente a votar cuando los partidos que están mandando a votar se llaman corruptos entre sí, ¿no? Sin diferenciarse del PSUV y sin diferenciarse del chavismo y del chavimadurismo, y por otra parte, además, están dispuestos a utilizar las máquinas electorales que van a tener que confrontar en una elección presidencial, pero entonces se la van a tomar a Jorge Rodríguez para que les haga la elección y les ponga el resultado, en conchupancia con un sector de la oposición venezolana que está, pues, que se tiran muchos elogios entre ellos en los momentos en que van a reunirse en Washington, porque es mentira que las negociaciones son en México, porque las verdaderas negociaciones se están haciendo en Washington. Hace una semana no solamente estaba la oposición, es que estaban representantes de Maduro también en Washington adelantando el tema de ver de dónde sacan ahora los 3.2 millones de dólares, los benditos 3.2 millones que Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro reclaman que se los den y extorsionando cual secuestrador que tiene la víctima secuestrada y está pidiendo el pago para liberar a la víctima, que usted se baje con los 3.2 millones para poder seguir negociando en los términos de la discusión electoral, política electoral que se aspira a desarrollar después de este paso social, cuando supuestamente no había ningún condicionamiento para eso. Claro, pero dinero que no va a llegar en corto plazo. El argumento es que es una firma, hay un acuerdo entre las partes de que esto iba a ocurrir. Claro, pero detrás de eso, lo que no dice ni un lado ni el otro, es que para poder liberar esa cantidad de dinero, evidentemente que hay que tomar todas unas medidas administrativas durante un tiempo específico y que la burocracia del gobierno de los Estados Unidos no es una cosa que brinca como brincan acá cuando hay un capricho del presidente. Los cálculos son que a mediados finales de este año es posible que empiece a liberarse parte de ese dinero. Por cierto, cosa que tenían que saber los negociadores de la oposición venezolana. Claro, para no vender falsas expectativas a la gente. Y en ese sentido, entonces nos preguntamos, ¿a quién esa negociación, a quién le garantizó la posibilidad de tener acceso a 3.2 millones de dólares si 3.200 millones de dólares si están aspirando a ganar la elección presidencial del 2024? O sea, si el acuerdo es entregárselo a Maduro es porque también están asumiendo que Maduro va a continuar en la presidencia de la República del 2024. Aquí hay una serie de elementos de cinismo en la práctica de la política venezolana por parte de un lado y del otro, y el pueblo no es pendejo, como decía Arturo Larpietri en su marcha. Yo fui a esa marcha, por cierto, soy uno de esos pendejos que fue para allá. Y se institucionalizó la palabra como no grosería. Bueno, yo creo que los venezolanos estamos cansados que nos vean cara de poseta. Y lo peor es que agarran la oreja y empiecen a bajar la palanca, Carlos. No vale, no, dejen de caernos a coba.
nosotros no somos ingenuos y lo que queremos es que verdaderamente haya responsabilidad, palabra y compromiso de la gente seria de este país para poder arrancar el desarrollo de nuestro país de una manera sincera y salir de esta politiquería balurda que tienen de un lado y del otro, haciendo desguaces y acabando con nuestro país. Bien, Igor, muchísimas gracias por acompañarnos. Carlos, muchísimas gracias. Nick Evans con nosotros, politólogo y también dirigente del Movimiento Democracia e Inclusión. Vamos a hacer una pausa y de regreso cambiamos de tema. Saludamos a Ludwig, que por aquí nos envió un comentario, y también a Edilia Ruiz desde Barquisimeto. Ludwig nos hablaba del tema salarial. Dice que el gobierno y el PSUV se volvió a burlar de los pensionados usando la moneda devaluada y con bonos que no duran nada. Los pensionados somos ciudadanos de tercera para el señor Maduro. Que bueno, Dios nos proteja de tanta humillación. Hay que seguir en la calle. Saludos a Ludwig y como siempre en nuestras redes sociales disponibles para ustedes, @EnContextoPiso y @Carlos Peñalosa. Al regreso de la pausa, Amalio Belmonte estará con nosotros. Elecciones en la Universidad Central de Venezuela, renovación de autoridades, uno de los temas que vamos a conversar.